tardes, que Dios les bendiga en este mediodía. Procuremos pues hacer a un lado todos los tropiezos, las oposiciones que pueda haber y tratemos de ponerle atención a lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Si aparece ahí en la pantalla el título del mensaje, ¿cómo dice ahí? ¿A cuánto les gustaría que Dios los invite? Es lo más maravilloso, hermanos, que pueda existir, que seamos invitados por Dios. Hay aquí una parábola tan importantísima que me gustaría que lo pudiéramos leer en el libro de San Mateo, capítulo 22. Versículo 1 dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados. ¿Y qué dice? Pocos escogidos. Siéntense, hermanos, por favor. En este pasaje que acabamos de leer, en esta parte de las Escrituras, habla precisamente de dos tipos de personas. Bueno, tres diría yo. Los que fueron invitados y pusieron excusas, se hicieron difíciles, prefirieron sus negocios, prefirieron sus labranzas, reduciéndolo, prefirieron lo material, prefirieron lo terrenal, prefirieron lo que estaba en este mundo. Uno. Dos, los que sí fueron invitados a participar de aquella fiesta, de lo que estaba preparado. Y tres, había uno que se metió. ¿Cómo? Saber. Porque en el tiempo antiguo, literalmente así era, los que eran invitados a las bodas tenían que ir vestidos como establecía el dueño de la fiesta. Y resulta de que dentro de todos los invitados que estaban ahí, viene
el dueño de la fiesta o el rey dice que entró él con mucha alegría, se dio cuenta que ahí estaban ahí a sus invitados, estaban presentes. Ya se imaginan ustedes esa armonía que había dentro de la fiesta que se iba a celebrar. De repente él se dio cuenta y levantó la voz, levantó la mirada, y había uno que estaba sentado, estaba metido dentro de la fiesta, pero no estaba vestido de boda. O sea, este se metió, como decimos en buen chapín, como decimos aquí en Guatemala, este se metió de chute, ¿va? O sea, se metió sin ajustarse a lo que el dueño de la fiesta había establecido. Y se dan cuenta ustedes, hermanos, de que él se metió, y cuando el dueño de la fiesta dijo, bueno, ¿y cómo te metiste acá? Se quedó callado, enmudeció, y le dijo el dueño de la fiesta, llamó a sus siervos, bueno, tráiganlo, porque él no es digno de estar acá. Lo agarraron, lo ataron y lo sacaron. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El título del mensaje que estoy transmitiéndoles a ustedes en esta mañana es Invitados por Dios. Cuando Dios invita para poder entrar a su casa, cuando Dios invita a poder entrar dentro de su reino, dentro de su cuerpo, dentro de su pueblo, dentro de su remanente, tiene que haber características bien definidas. Y eso quiero transmitirles a ustedes en esta mañana o en este mediodía, porque es tan importante, hermanos. Regularmente cuando uno invita a una persona a su casa, la invitación que le llega a aquella familia o a aquellos amigos, regularmente uno los espera en la puerta, ¿no? Aquella familia o el invitado que uno dice, bueno, uno lo espera en la puerta y uno está atento, bueno, ya va a venir mi invitado, está uno atento, y cuando llega el invitado, uno se da cuenta que parquea su carro o va caminando, llega. ¿Qué es lo que busca el invitado? ¿Qué es lo que va a ver en primer lugar? Pues no va a ver la comida, no va a ver qué adornos hay adentro, sino que lo primero que va a hacer es buscar dónde está la puerta. Va y llega a la puerta y entra por la puerta. Y le abren la puerta y lo pasan adelante. ¿Qué pasaría si de repente usted un día se da cuenta que si una persona de repente entró por la ventana? ¿Qué se le vendría en la mente inmediatamente? Que es un ladrón. Porque regularmente los ladrones no entran por la puerta, buscan entrar por otro lado. Los ladrones se meten por los techos, se meten por las ventanas, abren hoyos en las paredes para poder sacar lo que hay adentro. Eso es lo que hacen los ladrones. El Señor, a través de su bendita palabra, nos transmite algo muy hermoso, y es precisamente esto, de que los invitados por Dios debemos de entrar por la puerta. ¿Pero qué significa entrar por la puerta? Las figuras que se utilizan en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, acerca de lo que es entrar por la puerta, tiene mucho significado para nosotros, hermanos, para la iglesia. Leamos lo que el Señor Jesucristo dijo ahí en el libro de San Juan.
capítulo 10. Dice en el versículo 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Oiga lo que dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. ¿Qué dice ahí? Oiga lo que dijo el Señor: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y otra vez: yo soy la puerta. El que, ¿qué dice ahí? El que por mí entrare, ¿cómo dice? Será salvo, entrará, saldrá y hallará, ¿qué dice? Oigan esto, hermanos. Qué maravilloso lo que nos enseña Dios a través de su palabra. Dice que Él es la puerta. Por Él tenemos que entrar todos. Viendo lo que vimos en esta mañana, ya entrando de lleno a la enseñanza, porque no me quisiera extender mucho. Viendo lo que vimos en la mañana con el grupo de hermanos que se bautizaron. ¿Saben ustedes, hermanos, que eso es precisamente entrar por la puerta? Entrar como debe de ser. Entrar como Dios ha establecido en su palabra. Cuando alguien entra por la puerta, entonces, volviendo a lo que les decía un principio, cuando Dios invita a alguien para que participe de su reino, para que participe de ese pan de vida, miren, hermanos, entra por la puerta. Entra por la puerta principal. Si yo les digo a ustedes cuál es la puerta principal de este salón, de esta nave, hay salida de emergencia, ¿no? Que es precisamente por acá. Por allá hay otra salida de emergencia. Pero esta nave tiene 3 puertas principales. Tenemos uno acá, otro allá, otro al fondo. Para que la iglesia pueda entrar tranquilamente, pueda entrar y salir. ¿Saben ustedes, hermanos, que para poder entrar al reino de los cielos hay una puerta principal? Y la puerta principal se llama Cristo Jesús. Él es la puerta que tenemos que entrar por medio de Él. Tenemos que entrar a través de Él. Ya cuando alguien entra por la puerta y es invitado por Dios, entra por la puerta, entra y dice ahí, encuentra pastos. Pero también como dentro de este lugar pueden entrar, como sucedió en la parábola que leí un principio. Hay quienes que vienen y se meten. Y se meten. Así, la expresión es duro, pero hay quienes que se meten de chute. Son de aquellos que se meten sin ajustarse a lo que el dueño de la fiesta establece cómo debemos de ser.
El dueño de la fiesta se llama Dios. Él es el dueño de la fiesta. Él ha establecido en su palabra cómo debemos de entrar. Pero cuando alguien se mete por la ventana, se mete por otro lado, de hecho, ¿qué es lo que la palabra del Señor que dice? Que hay quienes que se meten dentro de la iglesia. Dice la palabra del Señor que hay mujercitas, dice, cargadas de pecados, que se meten dentro de las iglesias. Lo único que llevan es llevar tropiezo a otros. Realmente son de aquellas personas enviados por Satanás, ¿va? Que se meten a causar tropiezos. Nunca se me olvida. Aquí apareció una muchacha en una oportunidad, después de haber oído tanto tiempo la palabra de Dios, y se alejó y volvió a aparecer. Y cuando apareció pero como que si nunca hubiera sido sembrada la palabra de Dios en su vida. Apareció pintada, apareció como ustedes se imaginan, alguien que no conoce a Dios, y traía su novio y los andaba luciendo ahí delante de las muchachas aquí en la iglesia, luciendo su novio y todo. Delicado, cuidado. Son de aquellas personas que se meten, mujeres, dice, cargadas de pecados que pueden hacer caer a otros. La Biblia también habla acerca de aquellas personas que se meten dentro de la fiesta. Se meten únicamente, el apóstol Pablo dice, para ver qué hay, para espiar, dice. ¿Cómo dice? Nuestra libertad. Y se meten a espiar a ver qué hay. Son de aquellas personas que dice la palabra del Señor que se meten de chute, ¿va? Ellos no fueron invitados por Dios. Ya les voy a decir qué características tiene aquellas personas que Dios los invita a entrar, a participar de su mesa, a participar del pan, a participar de su cuerpo, a participar de los bienes que hay dentro de la casa, a comer de ese pan que da vida. Entonces, aquellas personas que se meten únicamente crearán un estorbo entre los demás. Porque saben ustedes, hermanos, que eso pasa. Nunca se me olvida. En una oportunidad había un muchacho que estaba metido en malas juntas, metido eso en cuestiones de maras y todo eso. Pues un día decidió salirse de ahí y se fue a refundir dentro de la iglesia. Como más o menos unos 3 meses después, llegaron unos tipos, llegaron a preguntar por él y llegaron a decir, miren, es verdad que aquí está asistiendo, y nombres y apellidos y lugar donde vivía. Y efectivamente estaba asistiendo ahí, y se le dijo, bueno, sí, está asistiendo a la iglesia. Pasó un tiempo, volvieron a llegar otra vez, hicieron exactamente lo mismo y se les volvió a decir. Bueno, está bien, dijeron y se fueron. Pero en eso se le ocurrió. Lo que pasa es que él nos traicionó, dijo, y se alejó, pero ¿por qué se metió aquí? Venimos a averiguar si de verdad es cierto o no, si no, lo matamos. ¿Sí? Aquel muchacho pues comenzó a renovarse, a dejar todas esas costumbres y todo eso que había aprendido. Pasó un tiempo, pasaron algunos años, se dio cuenta que ya se había restaurado, se fue, se desapareció. Son de aquellas personas que se meten buscando algún refugio, pero lo que Dios quiere es lo más preciado para Dios, valioso para Dios. Cuando Dios invita a alguien y entra a su casa y entra como debe de ser.
Ese es maravilloso. ¿Qué significa entrar como debe de ser? Lo voy a ir explicando así rápidamente. Son de aquellas personas que entran buscando a Dios, buscando el pan de vida, buscando la salvación de su alma, buscando la presencia de Dios. Inmediatamente empiezan a preguntar, a someterse a las autoridades. Oiga, los que son invitados por Dios tienen una característica, y es esto: a someterse a las autoridades que Dios ha establecido. Empiezan a someterse, empiezan a buscar qué es lo que pide Dios, qué es lo que demanda la palabra para poder vivir lo que Dios ha establecido. De estas son aquellas personas que son invitados por Dios. Son de aquellas personas que les interesa conocer la voluntad de Dios. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Por eso es de que muchos de los discípulos que llegaban con el Señor y después de que oían la palabra, oían el evangelio, decían: Señor, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Y llegaba el mensaje, decía: bueno, restituyan, bueno, aquí y allá. El Señor daba los consejos. Me llama la atención, hermanos, los que entran por la puerta empiezan a actuar, empiezan a vivir conforme a la voluntad de Dios. No únicamente andan, porque dentro del templo puede suceder eso. Hay quienes que pasan como satélites alrededor, y se están y se desaparecen, de ahí vuelven a aparecer. No. Los invitados por Dios a participar de las bodas, hermanos, son de aquellas personas que van decididos, llevan una entrega, van decididos no a jugar con Dios, van decididos a santificar su vida, van decididos a cumplir la voluntad de Dios, van decididos a amar a Dios, decididos a poner en primer lugar a Dios. Son los que son invitados por Dios. Cuando alguien no es invitado por Dios, en un momento u otro va a aparecer alguien que los va a reclamar, seguro. Va a aparecer alguien que va a reclamar derechos sobre ellos. Nunca se me olvida que en una oportunidad se dio una cuestión. Había un muchacho que empezó a venir a la iglesia, muy entusiasta. El muchacho quería participar en muchas cosas y se le dijo que ordenara su vida y todo eso. Pero no cabe duda, hermanos, no cabe duda que este muchacho le gustaba venir a la iglesia, pero más le gustaba el mundo. Más le gustaba andar metidos enredándose en el pecado, en la maldad. Pues empezó aparentemente a servir, a involucrarse. Y resulta de que un día apareció una muchacha dentro de la iglesia. Y vino esta muchacha, no con la intención de buscar a Dios, sino que vino y cabal lo vino a encontrar aquí. ¿Y sabe qué nos dijo? Este muchacho está viniendo aquí a la iglesia, dijo, pero en el mundo a mí me está haciendo propuestas de sexo, me está haciendo propuestas de no sé qué, y empezó a pasar la lista. Nos quedamos sorprendidos y dijimos: ¿cómo es Dios? Dios se encarga, hermanos, de venir, desecharlo. Pues ahí estamos, ¿va? Porque no son de aquellas personas que están invitados por Dios, sino que se meten. Viene el diablo, entonces aparece a reclamar derechos sobre ellos. Viene el diablo y los empieza a pelear. Viene el diablo y les levanta el dedo, los empieza a señalar. Por eso, hermanos, no hay cosa más agradable que uno siendo invitado por Dios a esta fiesta. Porque cuando uno es invitado por Dios, seguramente viene el Señor y sirve delante de nosotros. Dice: aderezas mesas delante de mí, dice, en presencia de mis angustiadores. O sea, cuando uno es invitado por Dios, volviendo al ejemplo que les decía, cuando uno invita a alguien, uno le dice: pase, amigo, y lo lleva uno a la mesa, le dice: come todo lo que pueda haber aquí, dale, satisface tu necesidad.
Lo mismo sucede cuando alguien, hermanos, es invitado por Dios. Dios lo invita a su casa, come del pan que Dios le da, se sacia y dice que entra y sale. O sea, hay mucha confianza, hay armonía. Disfruta de una libertad, entra y sale y come. Por eso dice el Señor, ahí vuelvo a leer una vez más. Versículo 9: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, hay alimento, hay sustento. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay otra figura que habla la palabra del Señor acerca de lo que es entrar por la puerta como debe de ser. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad, oiga lo que dice la palabra del Señor así, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a resumir así rápidamente. Entran dentro de la iglesia personas que ni siquiera se interesan cuáles son los primeros pasos, cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Si bien es cierto, aquí no estamos pidiendo a los miembros a que identifiquen su nombre, a que tiene que anotarse para ser miembro de aquí. No. Sencillamente los que van a entrar por la puerta, los invitados por Dios, traen una mentalidad, es preguntar, averiguar, conocer cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Como que dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Hay una necesidad, hay una inquietud. Busca, pregunta, indaga. Entonces el camino de Dios se le vuelve claro, se le vuelve nítido. Entonces dice que hay quienes que dentro de la iglesia pasan tanto tiempo, tantos años, de que es necesario que se les vuelva otra vez a explicar cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo, y ya lo han oído por años. Son de aquellas personas que no entran por la puerta. Entonces dice: por tanto, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Les voy a explicar qué quiere decir esto. Estos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, el bautismo es el inicio, es la aspiración, dice la palabra, a una limpia conciencia. Ese es el bautismo, lo que vimos en esta mañana. Como que dice, los hermanos que fueron sumergidos en las aguas hoy tienen entonces el derecho a caminar como Dios lo ha establecido. Inclusive eso está confirmado a través de la misma vida del Señor Jesús. ¿Se recuerdan ustedes que cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que llegó con Juan el Bautista, le dijo: bautíceme, le dice.
Juan el Bautista le dice: ¿tú vienes a mí para que seas bautizado? No, le dijo, yo necesito ser bautizado por ti, dijo Juan. No, dijo el Señor Jesús, deja a Juan, bautíceme, porque así cumplimos la justicia. Le dijo. Oigan eso, el mismo Señor Jesús se sometió a una autoridad que era Juan en su momento. Juan se dio cuenta quién estaba ahí, pero es precisamente ese sometimiento. Entonces el Señor fue entonces bautizado. Es el inicio entonces, es entrar por la puerta como debe de ser. Pero también habla algo más, del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso del arrepentimiento de las obras muertas? Se los voy a resumir así en pocas palabras. Es la confesión de pecados. Viene alguien, empieza a conocer la palabra, la doctrina, inmediatamente empieza a preguntar, a averiguar qué tiene que hacer. ¿Saben por qué? Es la renuncia, es para que pueda haber un antes y un después. Precisamente la confesión de pecados, el rechazo a lo antiguo, a las cosas viejas. Y eso, si eso se da dentro de la vida de la iglesia, dentro de nosotros, dentro de los que inician, seguramente vamos a correr con paciencia, porque hay necesidad de hacerlo, como dice aquí la palabra del Señor, el arrepentimiento de obras muertas, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, como lo describe ahí en el libro de Hebreos, la palabra del Señor, para que ustedes y yo podamos correr. Dice que despojémonos, hay que despojarse de todo peso, como que dice, de todos esos chunches viejos que uno cargó en el mundo, aquellas cosas que aprisionaban la vida de uno. Llega alguien a los pies de Cristo que es invitado por Dios, lo primero que tiene que hacer es botar esas cargas, tirarlas. A eso se le llama la confesión de pecados. Viene, se despoja, para que pueda correr, caminar libremente, porque si no, eso le va a hacer un contrapeso. Por ahí va a aparecer alguien que va a reclamar derechos, por ahí va a aparecer alguien que lo va a señalar, si no se despoja de todo ese peso del pecado que lleva. A eso se refiere entonces la palabra cuando dice el arrepentimiento de obras muertas, y también habla acerca de la fe en Dios, de la resurrección de los muertos y del bautismo, y también habla acerca de lo que es el juicio eterno. Como que dice ahí, debe haber una conciencia, un conocimiento de lo que será en el futuro de las cosas. Me llama la atención, hermanos, el apóstol Juan utiliza algo muy, muy bonito de esta manera. Dice, ¿por qué no lo leemos mejor? Busquemos ahí en el libro de Juan, primera carta del apóstol Juan. Capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿qué dice ahí? ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, dice. Entonces, aquel que entra por la puerta, hermanos, el que es invitado por Dios, entra por la puerta.
se empieza a dar en su vida entonces todo lo que aquí está escrito en la palabra. Viene, confiesa sus pecados. ¿Saben por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque ya entonces, ya dentro de la carrera, dentro del camino, cuando nos toque que llegar al final, ya del juicio que habla aquí en el libro de Hebreos, saben ustedes, hermanos, que hay muchas personas que ya en el día del juicio se van a tener que alejarse avergonzados, dice la palabra. Se van a tener que alejarse, pero con la cabeza baja, agachados, porque fueron de aquellas personas que Dios no los invitó, se metieron. Pero los invitados por Dios, se empieza a manifestar dentro de la vida de ellos esas cualidades, esas características para hacer la voluntad de Dios. Porque si esto se da en nuestra vida, en el día del juicio, seguramente vamos a tener confianza en Él. O sea, las cuentas están pagadas, las cuentas están borradas, los errores, los pecados de uno están borrados. Ya la sangre de Cristo limpió nuestros pecados. Por eso, hermanos, ¿de qué es tan importante ver? ¿Usted fue invitado por Dios? Evalúelo. Yo no le puedo decir, usted sí, hermano, usted no, usted sí, usted... No. Evalúelo conforme a la palabra, porque ese es nuestro propósito, esa es nuestra misión, venir, transmitir la palabra. Si usted fue invitado por Dios, se está cumpliendo en su vida lo que la palabra de Dios establece. Leamos otro pasaje y con esto vamos a terminar. En el libro de San Mateo, capítulo 7. Estoy leyendo en el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, o sea, va a la condenación. Hay mucha gente que prefieren obviar las responsabilidades, los compromisos, los deberes que está establecido, que ha establecido Dios a través de su palabra. Prefieren, no, eso es muy duro, eso es muy difícil, no, yo voy a buscar a Dios a mi manera, yo voy a buscar a Dios como yo pueda, al final de cuentas Dios me entenderá. Sí, Dios lo puede entender a uno, pero lo que Dios estableció a través de su palabra, Él lo estableció para poder vivirla. Entonces dice, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice ahí? Pocos son los que lo hallan. O sea, pocos le ponen entendimiento, pocos le ponen el interés para poder entrar. Si no es únicamente, hermanos, de decir yo levanto la mano. Por eso es de que cuando hay algunos predicadores atrevidos, diría yo, en que le dicen a los miembros de esta manera: hermano, venga usted, acepte a Cristo y repita conmigo estas palabras, y les empiezan a recetar lo que tienen que decir. Y sí, dice el asistente, empieza a repetir las palabras. Ya cuando termina de repetir las palabras, hermano, usted ya es salvo. Esa es mentira, ese es engaño. Lo que Dios ha establecido en su palabra es que entremos por la puerta. Muchos son los que van por la puerta ancha, dice, pero por la puerta angosta, pocos son los que lo hallan. Saben, hermanos, de que nuestra estadía dentro de la iglesia es lo más delicado que puede haber. Por eso es de que cuando hay alguien que se mete dentro de la iglesia, se mete a hacer otras cosas. Por ejemplo, hay quienes que se meten, hace unos días oía que
que estaban robando celulares por ahí. Tuvimos que dar un anuncio, hermano, no dejen sus celulares por cualquier lado. Tuvimos que anunciar eso, porque hay quienes que se meten dentro de la iglesia y se meten a robar. ¿Qué sucede con una persona así? Se mete dentro de la iglesia y en lugar de ir a buscar a Dios, se mete a hacer otras cosas. Lo más probable que vaya a suceder en su vida es una doble condenación, se está ganando. O es como aquellas personas que se meten dentro de los templos a jugar con Dios. Sí, buscan a Dios y todo, pero llevan una vida de pecados. Llevan una vida de saber cuántas cosas están haciendo cuando no están dentro de la iglesia. Ese es precisamente jugar con Dios. Nuestra llegada a la iglesia es lo más delicado que puede haber, hermanos. Aquí no está en juego ni siquiera $1,000,000. Aquí está en juego nuestra alma, hermanos. Por eso es de que debemos de entrar como debe de ser. Parte de este pasaje que leí está ahí en el libro de San Lucas, capítulo 13. Versículo 22. Dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Oigan cómo respondió el Señor, hermanos. Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, ¿qué dice? Porque ahora existen lo que son las cámaras ahora, intercomunicadores. Antes no, hace unos 20 años atrás, llegaba alguien a tocar la puerta. Tocaba la puerta y salía la persona a abrir y le abría la puerta, ¿no? Así era hace unos 20 años atrás. Ahora ya no, ahora hay cámaras. Toca usted el timbre y lo miran por la cámara y no le abren la puerta. Las puertas permanecen cerradas. ¿Saben ustedes, hermanos, de que usted viene, toca la puerta, viene el Señor y le abre la puerta? Le abre, le dice: pasa adelante, porque usted es invitado por Dios. Usted es de confianza para Dios. Usted se vuelve un hombre, una mujer confiable para Dios. Usted es hijo. Viene usted y toca la puerta, viene Dios: ahí viene mi hijo, ahí viene mi hija, y le abre la puerta y pasa adelante. Eso es lo que está dando a entender. Entonces dice: estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois, dice. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido. Oigan lo que dice. O sea, únicamente lo que hacen es que se meten únicamente a comer, a beber. Cuántas personas, así dice el apóstol Pedro, que hay quienes que se meten a comer dentro de la iglesia y comen impúdicamente, dice el apóstol Pedro, utiliza ese término, impúdicamente. ¿Qué es eso? Impúdicamente. O sea, empiezan a comer dentro de los hermanos, en las comuniones, ahí se están, pero allá afuera, ¿quién los viera quiénes son? Son de aquellas personas que vienen a la iglesia, pero en el mundo saber ni en qué están metidos, y vienen y están ahí comiendo entre las mesas, ahí con los hermanos. O sea, son, como esa expresión que utiliza,
son sinvergüenzas, ¿va? Impúdicamente es de aquella persona que no tiene vergüenza. Va a comer y todo eso, pero metido en otras cosas. Por eso es de que estas personas dicen de esta manera: Señor, si no, ahí estuvimos comiendo y bebiendo, y en vuestras plazas, en nuestras plazas nos enseñaste, Señor. O sea, en otras palabras, y no, yo llegaba, Señor, al templo, pues. Si ahí estaba los días miércoles, Señor. Si ahí yo hacía mi tiempo para llegar el día domingo. Sí, pero nunca entró como el Señor estableció en su palabra. Son de aquellas personas que se metieron por la ventana, se metieron por la reingidura, se metieron, y el asunto es de que se volvieron colados. Va a llegar el momento en que el Señor va a revisar a todos sus invitados, a los que van a participar de la mesa. Se va a dar cuenta el Señor que no estaban vestidos de bodas. Como que dice, entraron como ellos querían. Ah, no, a mí me gusta así, al final de cuentas estamos en libertad. No, cuidado, cuidado. Entonces dice: entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas nos enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí vosotros, todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos, dice. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. O sea, vendrán del oriente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa. Usted es invitado por Dios. Saber de dónde lo trajo Dios, pero es invitado por Dios. Debe de entrar como debe de ser. Coma de ese pan que Dios nos da siempre.